Pensión, jubilación, AFP son temas de alto contenido emocional que pretendemos en este video cubrir en manera rápida y sencilla, cubriendo algunos conceptos y algunas test que queríamos hacer a las ideas o propuestas que existen al respecto. Entrando en materia, las pensiones las podemos dividir en de vejez, que comúnmente denominamos jubilación, o de invalidez. Y en este video nos preocuparemos solamente por la parte de la vejez, pero pensemos que varios de los aspectos que vamos a nombrar también aplican al tema de la invalidez. El financiamiento. El financiamiento de las pensiones puede ser a través de impuestos, puede ser a través de un sistema de reparto o puede ser por ahorro individual. Analizaremos estos tipos de financiamiento. Por impuestos. Los impuestos significa simplemente de que el Estado, parte de su presupuesto que recolecta, que llaman los impuestos, asigna una cierta cantidad para que ellas vayan a las personas que están jubiladas. A favor, nadie tiene que preocuparse por ahorrar para la jubilación, y en contra, que es altamente dependiente de la política y sobre todo la situación económica del país. ¿Cuándo funciona? Funciona cuando el Estado posee bastante plata y cuando hay pocos jubilados en términos comparativos con la población que tenemos. Es la manera que surgió el sistema de jubilación. Como pueden leer, el tiempo de Bismarck, en 1889, fue la primera vez que en el mundo se empezó a hablar como un sistema de pensión, en este caso de pensión de vejez y de invalidez. Ante ello no teníamos nada. Sistema de reparto, que consiste de que todas las personas que trabajan, o un grupo de personas, aportan a un fondo común que es repartido a las personas que se están jubilando en ese momento, o que están jubiladas, por dicho, en ese momento. Y que cuando ellos jubilen, las personas que están aportando, las personas nuevas que ingresan al sistema aportarán para la jubilación de ellos. Algunos dicen que es un sistema Ponzi, en cierta manera tienen razón. A favor de ese concepto, puse entre comillas el término de la solidaridad. Y en contra, es altamente dependiente de los fondos recolectados, conlleva muchas regulaciones, a veces bastante engorrosas, y tiende a fomentar el trabajo informal. ¿Por qué? Porque ellos son los que trabajan informalmente, no aportan al sistema de reporte. ¿Cuándo funciona este sistema? Cuando hay bastantes personas trabajando y aportando al sistema, y no muchos y se poco jubilados en términos de relación a los que están trabajando. Funcionó en Chile hasta los 80 con un sistema de las cajas de compensación. Ahorro individual. El ahorro individual es que una persona ahorra, como parece aquí a la izquierda, y va guardando en sus fondos, y estos fondos los va como una cuenta de ahorro, los va acumulando para el momento de la vejez. ¿Qué tiene a favor? Es que depende mucho del ahorro, que depende solo de uno, del ahorro que una persona realiza. Y en contra, bueno, tiene también estos mismos pros, también es contra, es altamente dependiente de los fondos recolectados. Si uno recolecta poco, obviamente recibe poca jubilación. Depende de la rentabilidad que estos fondos logren lograr. Eso está muy relacionado con la economía. Es independiente de la política, pero a la vez, contradictoriamente, es tentación de los gobiernos. Los gobiernos ven en estos fondos un foco. ¿Y cómo lo han atacado? Algunos lo han nacionalizado, como ha sido el caso de Cristina Kirchner, como un sistema para sostener el trabajo, la jubilación y las pensiones, es sostener la economía, dijo en su momento. ¿Cuánta plata se llevó esta señora? 28.000 millones que fueron pasados al sistema público. Podrán leer un poco más, hay bastante crítica en el sistema argentino al respecto, no se sabe muy bien dónde terminaron estas platas. ¿Cómo funciona? Funciona solo. Sí, ojalá lo más solo posible. En Chile tenemos alrededor de 220.000 millones de dólares en el fondo. Es más que la plata que recolecta el Estado en un año. El Estado en un año recolecta 73.500 millones de dólares. Es decir, esto es más o menos 3 veces lo que recolecta el Estado en un año. Y en 15 veces lo que tiene la familia más rica de Chile.
esta cantidad de plata, porque es tentación de los gobiernos, no solamente de un sector político, sino de todos los sectores políticos, porque es mucha plata. Y mucha gente ataca precisamente estos fondos porque es tanta la plata que es y se mantiene en forma independiente de los gobiernos, lo cual por un lado lo ven como una tentación y como también dicen, es un mercado que ellos no pueden meter mano. Entonces, por un lado se busca que sea solamente dependiente de las personas, y que por el otro lado hay una tentación muy grande de distintos sectores de echar mano a esa plata, como lo han hecho como en el caso argentino. Y el otro tema es no tener pensiones. ¿Por qué lo pongo en ese sentido de no tener pensiones? Bueno, obviamente depende de la persona, en contra que no es seguridad social. Sí, simplemente el Estado no se encarga de la seguridad social y se daría más por eso los sectores más desvalidos. ¿Por qué lo presento? Porque cuando se establece que el fondo, en este caso la AFP, el fondo de la plata que tiene la AFP, que es de los ahorrantes, de los contribuyentes, esa debería el ahorrante poder sacarla en cualquier momento, en el fondo, es decir, no tengamos sistema de pensión. Es equivalente a decir eso. Si yo estoy de acuerdo con que la plata de la AFP yo la puedo sacar en cualquier momento, ante cualquier situación, el 10, el 20, el 50, el 100%, entonces, en otras palabras, estoy diciendo no tengamos sistema de pensiones y mejor transparentarlo que estar diciéndonos que sí tenemos sistema de seguridad social. Entre paréntesis, el sistema de seguridad social en Chile está en la Constitución, así que eliminar las pensiones significaría una reforma constitucional. Cuando funciona o no funciona solo. ¿Y cómo era el mundo? Así era el mundo antes de 1889. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar cuando pensemos en el sistema de pensiones? ¿Cuál es la edad de jubilación? 60 mujeres, 65 hombres hoy día. Y en el mundo todos tienden a hablar de que la edad de jubilación sea mayor. Cuando partió el sistema en Alemania, eran 70 años, después se bajó a 65. ¿Cuántos años voy a estar aportando para recibir el beneficio? Hay sistemas de la caja de compensación que establecían, había muchas cajas de compensación en Chile, que tenían que tener 40 años aportando para poder recibir la compensación. Si tenían menos de 40, tenían 39 años, no recibían nada. Diferenciación por sexo, por oficio. Las mujeres dicen que tienen que jubilar antes que los hombres. ¿Por qué? Bueno, algunos oficios más pesados, realmente se les atribuye que tienen que retirarse antes. Caso curioso, en Turquía, los peluqueros, las peluqueras, se jubilaban antes que el resto de las personas, porque se consideraban, porque su trabajo considera que tienen que retirarse antes. Pertenencia a los fondos. ¿A quién pertenecen los fondos? En la deuda individual o capitalización individual, los fondos pertenecen a las personas. En el sistema de reparto, los fondos no pertenecen a las personas, sino que son entregados a los que se jubilan, lo cual hace más tentadora para los gobiernos tomar plata también de ahí. ¿Quiénes reciben los beneficios? ¿Los reciben todos los mayores de 70 años? ¿Solamente los que están en la caja de la compensación o el sistema de reparto? ¿Solamente los que están en el FP y el resto que no ahorró no reciben nada? ¿Lo reciben sus sobrevivientes? ¿Pasa a ser herencia? ¿No pasa a ser herencia? Todo eso depende de quién es el que tiene derecho a recibir eso y también a quién pertenecen los fondos. Por ejemplo, antiguamente en las cajas de compensación, si una persona no llegaba a los 65 años, se moría y era viudo y sus hijos eran mayores de edad y estaban trabajando, tenían 30 años o más, esa plata, la plata que esa persona había aportado, simplemente quedaba para las próximas generaciones, no para sus hijos. ¿Qué porcentaje del sueldo va al aporte? Hoy en día en Chile es un 10%. Se estaba hablando de subirlo a un 14%. Llegó un momento dado en las cajas de compensación a ser un 30% del aporte del sueldo. ¿Qué porcentaje es? Eso también es un tema que hay que considerar. ¿Por cuánto tiempo se entrega la jubilación o la pensión de jubilación? Depende. ¿Por qué digo esto? Porque hay sistemas de jubilación que establecen una pensión fija todos los años, como un sistema de seguro. Si se muere antes, la compañía de seguro gana plata. Si se muere después de la edad esperada, la persona gana plata. No es tema, no hay herederos de esa plata.
Hay otros sistemas de los fondos que es de retiro programado, y tú vas retirando todos los años, y si te mueres antes, esa plata queda para tus hijos, tu herencia. Si te mueres después, no tienes plata. ¿De cuánto es el beneficio? Es muy importante. Muchas veces se establece de que tu jubilación tiene que ser igual a tu último salario. Es lo ideal, es lo que esperamos. Eso también tiene que ser parte de la discusión. ¿Quién lo administra? ¿Son unos fondos independientes? ¿Son privados? ¿Son públicos? ¿Son estatales? También es parte de la discusión. ¿En qué se invierte? ¿En qué se invierte la plata que están ahorrando en el caso de elección individual? En el caso de reparto no es necesario invertir, en casos de impuestos no hay plata que se invierta. Porque es importante saber en qué se invierte, porque distintos instrumentos de inversión dan distinta rentabilidad y tienen distinta liquidez. Y eso hoy en día que se está discutiendo el tema del 10%, uno de los temas importantes ahí es la liquidez. Porque no son activos que es llegar y venderlo al precio que hoy día tienen, sino que se devalúan por solo decir que los voy a vender. Y una cosa que se dio mucho con el informe de la Comisión Bravo fue cómo afectan las lagunas laborales, las crisis económicas a estos sistemas de jubilación. Si nosotros pasamos por una crisis que no pudimos trabajar, no pudimos ahorrar por unos cuantos años, ¿cómo eso afecta a mi jubilación? Y cómo hoy en día, si yo jubilo, esa crisis puede estar afectando al monto que yo voy a estar recibiendo. Se trabajó mucho en la Comisión Bravo para poder solucionar este tema, pero también tenemos que ver los otros sistemas, cómo lo solucionaría. Otro tema que quiero tocar es la demografía. ¿Por qué? Porque en términos generales se trabaja 40 años para solventar ¿cuántos años de jubilación? ¿20 años? ¿30 años? No es lo mismo. Por ejemplo, cuando se creó el famoso sistema de la AFP en el año 80, 65-80, la esperanza de vida era 67 años de las personas al nacer. Sería un poquito menos realidad. Entonces, en el fondo, a los 65 años, 40 años trabajando, tenía que financiar en promedio 2 años. Cualquier sistema funciona con eso. Si voy hacia atrás, cuando estaba en el sistema de la caja de compensación, la gente vivía menos de 65 años. Entonces era negocio redondo. Claro, algunos vivían más, pero muchos vivían menos. Entonces, siempre quedaba plata. Pero cuando estamos hablando de mayores años, cuando pasa la esperanza de vida aumenta, cuando ya hoy día el año 2019 un hombre que nace tiene 77 años de esperanza de vida y la mujer 83 años. Y para el año 2035 el hombre sube a 80 y la mujer sube a 86. Importante, siempre la mujer ha vivido más que el hombre, pero en términos de jubilación ha tenido menos tiempo imponiendo que el hombre. Entonces, tenemos que también entender cómo podemos solucionar ese tema. Si el hombre vive 80 años, se jubila a los 65 años, tenemos que financiar 15 años. En el caso de la mujer, tenemos que jubilar 35 años. Trabaja 40 años para poder recibir por 25, 30, 35 años. Es un problema económico grave. ¿Cómo es la composición demográfica? La famosa pirámide que una vez estudiamos nosotros en el año 90, a los 80 es muy parecida, es decir, poca gente de mayores de 80 años, mucha gente joven y la gente que produce sobre los 24 años y la gente que se jubila sobre los 65 años. Entonces todo este grupo tiene que financiar este grupo de ahorro. Un sistema de pirámide es un sistema sostenible con un sistema de reparto. Pero para el año 2020, que estamos ahora, ya tenemos de que hay mucha más gente en los sectores superiores de 65 años. Y la gente que trabaja se mantiene igual y la gente joven es menos. ¿Cómo afecta eso? De que cada vez aumenta la gente mayor en proporción aquí lo vemos, aumenta la gente mayor en proporción a la población y antes era menos. Entonces, cada vez hay más gente de edad que está jubilando, que vive más tiempo y por lo tanto tenemos que darle beneficio para el mayor tiempo. Entonces creo que se establece que ya para el año 2050 el 25% de la población
tendrá más de 65 años. Es decir, aunque subamos la mujer a 65 años, igual 25% de la población va a estar en ese sector. Descontemos los niños, supongamos que sean, digamos que todo el mundo trabajara, menos los que sean jubilados. Estamos diciendo de que cada 4 personas, una persona es jubilada y las otras 3 deberían aportar, estarían en edad de trabajar. Descontamos los niños, descontamos, como presenté en otro video, no todo el mundo que está en edad de trabajar trabaja. Entonces, en vez de ser 3 por 1, de 3 personas que trabajen para solventar a una persona, un sistema de reparto, estamos hablando de un 2,5, quizás un 2,3. Que hay que, esas 2,3 personas tienen que mantener a un jubilado usando el sistema de reparto. Bueno, un poquito la cronología la pueden revisar de qué pasó en Chile en 1980 y en América Latina. Partimos con privatización y ya en 2008 ya Argentina ya estatiza el sistema previsional. Estamos yendo para atrás, para adelante. Es un sistema que es completo, complejo, y eso es lo que yo quería presentarles, para que ustedes vean cuál es la mejor opción en términos de números, fríamente, que podemos tener para tener en el futuro un sistema sustentable en el tiempo, sustentable económicamente, que permita a cada uno de nosotros tener una jubilación que esperemos. Gracias.